Física EBAU Madrid. Preguntas resueltas. Bien, vamos a realizar el ejercicio que pusieron en septiembre de 2017, es decir, el último examen de física que ha habido en la EBAU de Madrid. El ejercicio dice lo siguiente: tenemos dos cargas de 5 nanocoulombios, positivas las dos, que están aquí y aquí, y me piden, separadas a cierta distancia, y me piden que calcule el campo eléctrico en el punto A, es decir, aquí arriba, y el campo eléctrico en el punto aquí abajo. Este es el apartado A. Bien, para hacer este ejercicio vamos a seguir un esquema que funciona siempre que haya que hacer problemas de superposición de campos, que es el esquema dibujo. El dibujo es importantísimo, más de lo que pueda parecer. El módulo, calcular el módulo de los campos, sus componentes en los ejes y luego hacer la suma mediante el principio de superposición. Bien, primera fase, dibujo. Pues el dibujo sería, partiendo de este punto que es donde quiero calcular el campo, tengo que dibujar el campo creado por esta carga que es positiva. Las cargas positivas crean campo en la dirección que une el centro de la carga con el punto donde lo calculamos en sentido hacia afuera. Son cargas que se llaman fuentes de campo eléctrico. Observar que el origen del vector está en el punto donde quiero calcular el campo eléctrico, que es en el punto A. La otra carga crea campo eléctrico, también voy a ponerlo en azul, como es positiva. También crea campo eléctrico que va en esta misma dirección hacia afuera. De tal manera que ese sería el campo creado por la carga que yo he llamado azul. Y este sería el campo creado por la carga que yo he llamado roja. También se le puede llamar campo 1 y campo 2 si no se tienen colores. Bien, ya hemos terminado casi la primera parte, que es el dibujo. ¿Qué es lo que me resta añadir? Bueno, como al final quiero sumar los vectores campo eléctrico, voy a añadir aquí unos ejes, un eje X y un eje Y, respecto al cual voy a calcular las componentes de los campos para poder sumarlas. Bien, y con esto hemos terminado entonces la primera parte, que es dibujarlo. Aquí nos podemos preguntar también, aunque no sea de este ejercicio, qué pasaría si una de las cargas fuera negativa, por ejemplo esta de aquí. Si fuera negativa esta carga, lo que cambiaría es el dibujo de este vector, que no iría hacia afuera, sino que apuntaría hacia la carga, ¿vale? Eso es de suma importancia a la hora de sumar los vectores. Bien, ya hemos completado entonces la primera parte, que es muy importante, que es la parte del dibujo. Para hacer la parte del módulo, pues lo que voy a hacer es recurrir a la ley de Coulomb, porque es la ley de Coulomb, ¿vale?, la que me dice cuánto vale el campo creado por una carga puntual. Ambas cargas, esta y esta, son cargas puntuales. Tenemos en este ejercicio por simetría cierta ventaja. Las cargas tienen igual valor y están separadas la misma distancia del punto donde calculo el campo eléctrico. Por lo tanto, ambos módulos son iguales. Lo puedo expresar así, que el campo eléctrico rojo, o el 1, si lo habéis llamado 1, vale lo mismo que el campo eléctrico azul. Y esto, según la ley de Coulomb, es la constante de Coulomb por el valor de la carga partido por la distancia al cuadrado. Si nosotros hacemos este cálculo sustituyendo los valores que me dan y teniendo cuidado con la distancia, porque hay que expresarla en metros, es decir, ponemos 9 por 10 a la 9, que es la constante en el vacío, la carga que hay que pasarla a coulombios, 5 por 10 a la menos 9, y la distancia, que está en centímetros, hay que expresarla en metros, es decir, que podemos poner 4 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Bien, si hacemos esto, el resultado es 28.125 newton partido por coulombio, que es la unidad en la que se mide el campo eléctrico. Este mismo valor es el valor del módulo de la carga que hemos llamado roja.
Vale, pues ahora tenemos que sumar estos vectores, pero para poder hacerlo tenemos que expresar estas cantidades de forma vectorial, con componentes, componente x y componente y, porque aquí lo que tenemos simplemente es la longitud de estos vectores, ¿vale? Y la suma de estos vectores no es la suma de sus longitudes. Para ello necesitamos proyectar estos vectores y por tanto necesitamos saber el ángulo que forma, le podemos llamar alfa, con el eje de las x. Este ángulo alfa que forma el vector campo es el mismo que este de aquí, de este triángulo rectángulo, ¿vale? De tal manera que podemos saber cuánto vale el coseno y el seno aplicando trigonometría simple. Es decir, coseno de alfa sería cateto contiguo, que es 2 partido por 4, y es igual a 1/2. Bien, sabemos por trigonometría elemental que si el coseno de un ángulo es 1/2, ese ángulo es 60 grados y por lo tanto su seno es raíz de 3 partido por 2. Si alguien no se acordara de esta particularidad de que el coseno que da 1/2 pertenece al ángulo de 60, pues simplemente calcularía este cateto por Pitágoras y deduciría que el seno de alfa es igual a raíz de 3 partido por 2. Ya podemos hacer ahora las componentes del vector rojo, el vector E. Sería su módulo, 28.125, y habría que multiplicarlo para hallar la componente X por el coseno de este ángulo, que sabemos que es 1/2, y por el vector unitario Y, que me da la dirección del eje de las X. Y ahora esta componente que va a tener este vector en el eje de las Y también va a ser positiva, y volvemos a poner un signo más. Aquí estaba en este primer término, aunque no lo habíamos puesto, y ponemos el seno J, y esto se mide todo en Newton partido por Coulomb. Vamos a ver qué pasa ahora con el campo eléctrico creado por la carga que hemos llamado azul. El campo eléctrico del azul tiene el mismo módulo, ¿vale? Porque la carga es la misma, la distancia es la misma, pero el vector tiene diferencias. En el eje de las X se puede observar que la componente X de este vector apunta hacia el lado negativo, al revés que esta de aquí. Por lo tanto, esta componente va a ser negativa y la otra componente va a ser igual que la anterior, positiva. Y ponemos de nuevo las unidades Newton partido por Coulomb. Vale, este hecho ya lo podíamos saber porque este ejercicio tiene mucha simetría, ¿no? Y se ve claramente además que este ángulo también es 60 grados, igual que este de aquí. ¿Vale? Y en este caso se puede ver por simetría simple que las componentes horizontales se van a cancelar entre sí porque son iguales y de sentido contrario, y las componentes Y se van a reforzar. Si hago la suma tal cual he puesto los vectores campo, ¿vale? Y esto que estoy haciendo se llama principio de superposición, es decir, el campo total es la suma del campo rojo más el campo azul, como si actuaran de manera independiente, pues la suma de esto, lo que me da finalmente, es igual a 4, 8, 7, 1, 4 aproximadamente, J Newton partido por Coulomb. Es decir, que las componentes X se han cancelado entre sí y estas componentes se han reforzado. Y el resultado final es un campo que apunta en la dirección del eje de las Is. Me piden también el campo creado en el punto B, pero bueno, eso es una cuestión muy sencilla, porque el campo creado en el punto B, que está justo a igual distancia, la carga que llamamos roja crea un campo en la dirección que une su centro con el punto donde se calcula. Recordar que el origen
donde pongo el origen del vector campo es en el punto donde lo calculo, ¿vale? De aquí sale el vector. Tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto que el campo creado por la carga azul. De tal manera que si aplico esto, el principio de superposición, y sumo en el punto B el campo creado por la carga azul más el campo creado por la carga roja, pues da 0. Bien, luego el campo total en el punto B da 0. Para calcular ahora el potencial eléctrico en el punto A debido a las dos cargas puntuales, pues simplemente el potencial eléctrico, también aplicando el principio de superposición, ¿vale? Pues será la suma del potencial creado por la carga que hemos llamado roja, el punto A, más el potencial creado por la carga que hemos llamado azul en el punto A también. Bien, como ambas cargas son de igual valor, 5 nanocoulombios, y la distancia es la misma, el campo creado por una carga puntual es el mismo y su valor es 2 veces el de uno de ellos, es decir, 2 veces la constante de Coulomb por la carga partido por la distancia. Si calculo este valor, me da el potencial total en el punto A 2250 voltios, que es la unidad en la que se mide el potencial. Si hago lo mismo para el potencial del punto B, vuelve a ocurrir lo mismo, que los potenciales son iguales porque las cargas distan lo mismo y son iguales. Y si aplico el potencial de una carga puntual, el valor me da 4500 voltios. ¿Cómo se calcula el trabajo para mover una carga entre dos puntos de distinto potencial? Pues es la carga que muevo, que en este caso es 3 por 10 a la menos 9 para ponerlo en coulombios, por el potencial de salida, ¿vale? El potencial de A menos el potencial de B. Si hago esto, el resultado final que me da es menos 6,75 por 10 a la menos 6 julios. El hecho de que el trabajo me dé negativo, ya sabéis que significa que no lo hace el sistema.